Señor presidente, han llegado a la Secretaría los siguientes documentos. Un memorándum de la Dirección de Asuntos Parlamentarios con la que comunican que la Embajada de la República Checa solicita una reunión para una delegación de parlamentarios de dicho país con esta comisión para el día 14 de mayo del presente año. ¿Habría acuerdo para...? Segundo, un memorándum de la misma dirección con la que remiten información de nuestra embajada en Paraguay relacionada con Mercosur y Parlasur. En tercer lugar, un documento remitido por la plataforma Chile Mejor sin TPP denominado Implicancias del Acuerdo Transpacífico. Lo tienen vuestras señorías en sus carpetas. Cuarto lugar, una comunicación de la misma plataforma mediante la cual solicitan ser recibidos por esta comisión con motivo de la tramitación del TPP. En el mismo sentido, una carta del presidente de la Fundación Equidad Chile, señor Tomás Lagomarsino, con la cual solicitan participar en la discusión del proyecto en estudio Transpacífico. Muy bien, si les parece, al final de esta sesión vamos a tomar una decisión respecto de las reuniones que vamos a realizar en la próxima semana para escuchar a las personas que queremos invitar y a todos los que están pidiendo ser invitados también. Yo creo que quiero empezar esta sesión en que vamos a discutir como único punto el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica entre Australia, Brunei de Darussalam, Canadá, los Estados Unidos mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, suscritos todo esto en Santiago, el 8 de marzo del 2018. Yo quiero agradecer la presencia de la señora ministra subrogante, Carolina Valdivia, del subdirector general de Económico subrogante, el señor Felipe López Andía, y quiero, antes de iniciar sus presentaciones, si no les molesta a los señores senadores, quiero formular una breve declaración. El debate que hoy iniciamos es de la mayor importancia para nuestro país y sus relaciones con el mundo. Este tratado fue negociado en su último tramo por Chile como protagonista principal. En efecto, fue nuestro país el que actuó con rapidez para evitar que la decisión del presidente Donald Trump de no suscribir el TPP forzara el naufragio de la iniciativa. Nuestra campaña en esa dirección fue acogida por 10 de los países involucrados, llegando así a la suscripción del tratado que hoy examinamos. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se transformó en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. Nosotros lo impulsamos y no es cualquier cosa renegar de nuestra responsabilidad. El tratado ha sido suscrito por Chile con otros 10 países. Ninguno de ellos es una superpotencia, pero compartimos con todos ellos lazos de amistad y comercio de gran importancia para nosotros. En efecto, los otros 10 firmantes son, junto a nosotros, miembros de la Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, los jefes de Estado de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam estarán en Chile en noviembre próximo para participar de la reunión de APEC, de la cual Chile es anfitrión. La decisión que adoptemos aquí, por cierto, plenamente soberana, marcará nuestra relación con ellos por mucho tiempo. Chile adoptó de manera decidida una política de libre comercio que ha marcado nuestro desarrollo como nación por las últimas 3 décadas. Ella se expresa en un gran número de tratados con todos nuestros socios de América Latina, con los 3 países de América del Norte, con la Unión Europea y hace menos tiempo con la mayor parte de los países del Asia-Pacífico, que llegaron incluso a modificar sus políticas más tradicionales para suscribir esos acuerdos con nosotros. Hasta hace pocos años esta política formó parte de nuestros consensos en materia de política exterior de Estado. Nuestros tratados comerciales, todos nuestros tratados comerciales han sido apoyados por amplias mayorías en este Congreso. El tratado con que concluyó la Ronda Uruguay y creó la Organización Mundial de Comercio tuvo una muy rara unanimidad. Corresponde ahora debatir si continuaremos con esa línea que ha traído beneficios al país en un marco internacional en que desde varios lados se cuestiona la globalización, se pone énfasis en sus limitaciones, crecen tendencias progresistas y se reviven nacionalismos también en el plano económico y comercial.
Lo que ocurre en Chile entonces no es nuevo. También en Estados Unidos, en países del este de Europa, en partes del Asia, se reniega de los instrumentos que se han elegido en materia comercial. No se trata solo de cuestionar aspectos de ellos, que ciertamente podrían mejorarse. Se trata de eliminarlos atribuyendo a ellos todos los males que pueden sufrir nuestras economías, aunque sea evidente que son otras las causas de esos males. Esperamos llevar adelante esta discusión con altura de miras y con mucha participación, aunque nos tomemos tiempo. Espero que nuestro debate sea serio e ilumine adecuadamente la decisión que adoptaremos a nombre del país. Muchas gracias, señor senador. Le doy la palabra, entonces, sí, ¿cómo no? Presidente, no, a objeto de la acta, lo que usted ha leído es una posición personal como miembro de esta comisión. Exacto. Ya. Una comisión como presidente y miembro de esta comisión. Ya, está bien. Muchas gracias. Podríamos hacer lo mismo que hagamos nosotros. Sí, podemos hacerlo, por cierto. No, sí, está bien. Está bien. Yo voy a... Para que no vaya a haber alguna... Voy a dar la palabra, entonces, sí, a la señora ministra subrogante, de Carolina Valdivia. ¿Se me da la palabra, señor presidente? Sí, pero entonces, de escuchar a la subsecretaria, con mucho gusto. yo quiero valorar que comencemos a ver este proceso. Espero que podamos dedicarle el tiempo adecuado. Han surgido, no voy a hacer, un número de inquietudes muy importantes en segmentos de la opinión pública. No ha pasado inadvertido para nadie de los que ha estado vinculado a los temas de inserción comercial, de que este tratado en particular, a diferencia de cualquier otro que Chile haya suscrito en los últimos 20 años, ha tenido un nivel de atención y preocupación mayúsculo comparado con cualquier otro. Ni el acuerdo que se firmó con Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni el acuerdo con China en su oportunidad, ni los acuerdos con un sinnúmero de países han capturado la atención. Entonces, yo creo que es muy importante, junto con escuchar los temas principales y los beneficios de este acuerdo, entendiendo que vamos a tener un proceso largo de consulta acá, es que también se puedan hacer, no digo cargo, pero abordar las preocupaciones que hay respecto a este acuerdo. Yo tengo 2 o 3 cosas en la cabeza que salen sistemáticamente en todas partes, y yo creo que es muy importante. Está el tema de la relación inversionista-Estado y los mecanismos de solución de controversia y la entrega de soberanía por parte de Chile, la eventualidad de que esto limite la adopción de políticas públicas del Estado chileno, de formar empresas públicas en el futuro o de financiar o aportar capital a empresas públicas en el futuro, la preocupación que hay sobre el impacto de la privatización, comillas, de las semillas eventualmente en el futuro y el impacto que tenga la agricultura y los pequeños y medianos campesinos en Chile, y que esto favorecería transnacionales. En tercer lugar, están los temas de control de Internet, que también están circulando. Hay una serie de temas que yo sé que los vamos a abordar, pero aprovechando que el presidente de la Comisión hizo un marco importante, decirles que yo espero que podamos discutir este tema. Más allá de la convicción que uno pueda tener, yo al menos tengo la disposición de ser seducido por argumentos contrarios, pero para eso requiere opiniones, ¿ya? Y para eso no me basta solamente la opinión del Ejecutivo o del Ejecutivo anterior, sino que además también de lo que piensen las distintas organizaciones civiles y sociales en Chile que tienen miradas críticas a esto, para tener un debate sobre los hechos. Ojalá las respuestas sean acompañadas del artículo tanto, párrafo tanto, letra tanto, y no nos quedemos solamente en decir que esto es bueno para Chile porque abrimos un mercado, porque tenemos más mercado agrícola en Japón o en X país. No me basta esa explicación que es buena, pero creo que hacerse cargo de los temas que están preocupando a la ciudadanía, porque algunos legítimamente lo creen y otros porque hay noticias que son derechamente falsas que están circulando. Y eso creo que es importante. Las fake news en el tema del TPP son grandes. Pueden haber problemas de interpretación que yo lo comparto. De interpretación hay que aclararlo, pero decir de que por este acuerdo Chile entonces se va a privar de la posibilidad de hacer modificaciones al sistema de la AFP, como lo escuché en varios lugares, incluido en este Congreso, eso no es cierto, pero eso hay que abordarlo no con no es cierto nomás, sino que ¿dónde estaría fundamentado eso? Perdone, señor presidente, que este tema... Presidente, con mucho gusto vamos a escuchar si es importante. Como vamos a darnos bastante tiempo, no tengo ningún inconveniente. Si algún otro senador, además del senador Moreira, que me voy a dar la palabra, quiere hacer una declaración inicial, por favor, con todo gusto. No, sí, la única declaración inicial que yo pudiese hacer es que obviamente lo vamos a votar a favor. Pero ya que ha tocado algunos temas, digamos, para que ustedes tengan claro en la exposición. Lo primero es que públicamente se ha hablado de los famosos mitos, que es importante que ustedes lo aclaren. Él ha enunciado aquí mi colega una serie de temas relacionados con que no hay claridad.
hay que terminar con el mito de los medicamentos, el costo de los medicamentos, el tema de la privatización de la semilla, el secretismo de las negociaciones, porque yo tengo entendido que fueron cerca de 100 reuniones y más de 200 organizaciones convocadas. Aquí no ha habido secretismo, puede ser que la mayoría de estas organizaciones no estén de acuerdo. El capítulo de inversiones que ha señalado mi colega, y que una cosa es que ustedes nos expliquen punto por punto y la otra que también lo expliquen en un lenguaje más pedagógico, porque lo que le interesa a los medios de comunicación y lo que le llega a la gente son los temas que hemos señalado. Lo demás, de verdad, solamente la gente que tiene que ver con estas instancias, cada uno de los artículos, la mayoría le interesa saber lo que le toca a ellos, que es los remedios, la semilla, los agricultores. Entonces es muy importante que eso se aclare, porque nosotros también, los que estamos a favor, tenemos que comunicarlos, digamos, de esa manera. Y yo diría que incluso hubo un artículo bastante interesante en CIPER. Tengo entendido que ustedes contestaron una serie de mitos, bueno, muy importante que lo puedan hacer. Y lo otro, yo tengo una opinión muy personal, yo creo que aquí ha habido una campaña de desinformación, y esa campaña de desinformación está precisamente orientada a confundir, y no me cabe la menor duda que más allá de los beneficios o las desventajas que pudiese tener este acuerdo, este tratado, más allá de eso, yo diría que hay una cuestión ideológica que hemos visto en los últimos días y presiones bastante que de alguna manera incomodan. Así que yo diría que eso es lo que yo quería plantearle, señor presidente. Y lo otro, está bien que nos demos un tiempo, pero que el tiempo no sea excesivo. Que cuando terminemos la sesión usted va a dar a conocer de qué manera podemos tramitarlo, a quiénes vamos a invitar, y fijarnos un plazo para que no... Porque yo creo que hoy día la mayoría de los senadores tienen ya una visión de cómo vamos a votar. La mayoría, no puedo hablar por todos. Sin embargo, es importante clarificar estas dudas que se han señalado. Moreira. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, vamos a dar entonces la palabra a la señora ministra subrogante de Relaciones Exteriores, doña Carolina Valdivia, para que haga su presentación. Y después al señor López Andía inmediatamente después. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los senadores que están aquí presentes. Y coincido que este ha sido un tema de amplísimo debate en la opinión pública y son temas que nos tenemos que hacer cargo, que nos tenemos que hacer cargo. Que nos tiene todo de nuevo. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, más breve. No, gracias, señor presidente. Sí, es que yo no estoy acostumbrada a hablar en la tele. Ya. Señor presidente y a todos los senadores que están presentes, coincido plenamente que este ha sido un tema que ha generado un amplísimo debate y también, como lo hemos comentado con Felipe López Andía, que además viene conmigo porque fue el negociador del TPP, que estuvo presente desde el inicio de la génesis de este tratado, de cuando además sale Estados Unidos y se transforma de TPP 12 a TPP 11 y cuáles fueron las decisiones que tomó el Ejecutivo, liderado además por el Ejecutivo chileno en ese entonces. Coincido también que estos van a ser temas probablemente que van a ir y que no van a estar solamente centrados en el TPP, sino que probablemente de aquí en el futuro todos los tratados de libre comercio y de otra naturaleza van a estar sujetos a un escrutinio mucho más delicado de parte de la opinión pública. Y para eso, como Cancillería, es algo que sin duda que nos tenemos que hacer cargo y nos estamos haciendo cargo. ¿Y en qué nos estamos haciendo cargo? Sobre todo en porque hay dos puntos. Uno son los mitos que se pueden ir aclarando o que se pueden ir desmintiendo y otros son dar específicamente claridad sobre ciertos puntos que pueden ser interpretables o que pueden tener ciertas condiciones que para algunos sectores de nuestra sociedad pueden ser distintos o pueden ser algo conflictivos. Entonces, la idea nuestra es hacer una presentación breve, sobre todo lo que tiene que ver con el contexto internacional de por qué se decide suscribir este acuerdo y por qué se empieza a negociar este acuerdo, cuáles fueron los objetivos que tuvo Chile en su participación tanto en el TPP como en el CPTPP, haciéndose cargo de lo que decía el senador Lagos Weber, de la negociación, y el senador Moreira, la negociación participativa, de que efectivamente aquí en los cuartos adjuntos hubo información que se otorgó a las distintas entidades de la sociedad civil y a los distintos
distintos también poderes del Estado, y en particular para las temáticas específicas del TPP y de qué es lo que significa cada uno de este clausulado. Le voy a dar la palabra al director subrogante de la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería y además gran conocedor de la génesis de este acuerdo. Entonces, en el contexto internacional, yo sé que todos ustedes son muy conocedores de estos temas, no hay que entrar en gran explicación, pero surge en un momento que es bastante crucial para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay un avance muy lento en el sistema multilateral, específicamente en los acuerdos de la ronda de Doha de la OMC, y además porque estamos en un contexto de guerra comercial entre las dos grandes o entre las grandes economías de socias comerciales de Chile. También vamos viendo se ve que los países han comenzado a avanzar en esto que se llama en términos diplomáticos hacia acuerdos que sean más bien de carácter plurilateral. Vemos que el sistema multilateral, al tener tantos actores y cada uno con pesos relativos tan distintos y otros que son más pequeños, empiezan ya a adoptar países que tengan una mirada o un bloque específico sobre temas de comercio. El objetivo es también establecer marcos normativos que vayan más allá de lo que establece el sistema multilateral de comercio, y todo va indicando, no solamente en temas comerciales, sino yo me atrevería ahora a hacer una proyección que esto va a ser así en muchas otras materias, más allá de los asuntos comerciales, y van a ir definiendo los estándares que en el caso del TPP van a regir el comercio internacional en los próximos años. Las negociaciones mega regionales involucran a economías que representan una proporción importante de la población mundial, pero tal como decía también el senador Insulza, no estamos aquí hablando, no estamos en presencia de ningún mega estado que esté presente en este tratado en particular. En el caso específico del CPTPP, este nuevo bloque supone un mercado agregado de 498 millones de personas que representan un 15% del comercio mundial y el 14% de la inversión extranjera global. Y aquí es importante también siempre ir distinguiendo entre aquellas normas que tengan que ver con comercio, con aquellas normas que tengan que ver con inversiones, particularmente por lo que señalaba el senador Lagos Weber de cuáles van a ser estas facultades que tienen los estados para conservar sus disposiciones y su facultad regulatoria, y a la vez también establecer los distintos mecanismos de solución de las controversias inversionista-Estado. Pasamos a la segunda, sí. Bueno, junto con todos estos elementos de contexto anterior, hay nuevos temas que se van imponiendo en la agenda del comercio internacional y que hacen necesaria la incorporación de estos temas a los tratados de libre comercio. ¿Y en qué nos estamos, y en el caso, o que son más bien disciplinas que van a permitir la plena internacionalización de la economía chilena, porque estaban pendientes en otros tratados de libre comercio? Esto es un tratado que va un estándar más allá. Por ejemplo, la importancia creciente de Asia como motor de la economía mundial, y aquí no me refiero solamente a China, sino que la India también es un motor de crecimiento, o esperamos que así se vaya demostrando. Por otra parte, tenemos también la irrupción de las cadenas globales de valor, con la división de tareas en procesos productivos transnacionales, en los más diversos, que en distintos países se ha llamado lo que se llama la fábrica global. También fomentar las ventas del e-commerce. En nuestro comercio exterior, las preocupaciones por el medio ambiente, y hay cláusulas específicas sobre medio ambiente en el TPP, y también otro tema que hemos ido poco a poco incorporando en nuestros TLC de nueva generación son beneficios que se dan, que tienen que llegar a la ciudadanía, y por lo tanto hay normas específicas sobre, por ejemplo, mujeres, pymes o jóvenes, y cómo ellos se van a ir incorporando en estos tratados, que era algo que no existía. El TPP va a establecer un nuevo estándar para otros acuerdos de integración económica regional, inclusive también, como bien decía el senador Insulza, inclusive para las propias economías o en el marco de la APEC o en las negociaciones de la OMC. Y por eso entonces para Chile fue muy importante participar en esta instancia, que va a ser un referente de normas que van a regir o que van a estar presentes en los distintos organismos de integración multilateral o ya sea plurilateral con distintas economías del mundo. Aquí les presentamos una línea de tiempo del TPP con los años que se van incorporando los países. ¿Cómo surge esto? Las negociaciones, y además porque Chile ha tenido siempre un liderazgo en la creación, y estaba ahí el senador Lagos Weber en su época como Direcon también, cómo vamos negociando estos acuerdos y cómo llegamos finalmente al TPP. Comenzamos el año 2010 a partir de la cláusula de ejecución evolutiva del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocida como el P4, que fue suscrito el año 2005 entre Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Los países del P4, que son los miembros fundadores de las negociaciones del TPP, y los otros restantes miembros se van incorporando en forma sucesiva durante los próximos años.
Ahí se incorpora el año 2008 Estados Unidos y aquí les dejamos esta presentación para que ustedes tengan todo el detalle. Los 12 países que firmaron el TPP en Nueva Zelanda el 4 de febrero de 2016 se pusieron como plazo 2 años para su entrada en vigor, pero también de público conocimiento, en febrero del año 2017 Estados Unidos decide retirarse del tratado y por tanto en marzo del 2018 Chile convocó y lideró el proceso, se firmó en marzo del 18, Chile convocó y lideró el proceso para buscar alternativas que permitieran seguir en el TPP sin Estados Unidos. Y esta instancia se llamó el Diálogo de Alto Nivel de Iniciativas de Integración en el Asia-Pacífico. Y en este contexto se llevó a cabo una reunión con los otros 11 integrantes del TPP, en el cual se acordó iniciar este proceso de diálogo para buscar alternativas respecto a este tratado. Otro hito también importante fue la reunión de ministros de comercio de la APEC en Vietnam en noviembre del año 2017, donde estos 11 países y en Estados Unidos deciden seguir adelante con este tratado y ya pasa entonces a llamarse coloquialmente como el TPP-11 y se realizaron ciertas modificaciones que fueron necesarias para resguardar los intereses estratégicos de cada uno de esos países, pero siempre con el estándar de mantener normativa de alto estándar, con articulación y con un balance del TPP original. Y así después Felipe les va a explicar cómo se van retirando ciertas normativas que estaban en el clausulado original, o se van suspendiendo, digamos, el término exacto. Entonces, luego de varias rondas de técnicas de negociación que se llevaron a cabo entre diciembre del 17 y enero del 18, se decide firmar este nuevo tratado llamado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la ceremonia de este tratado, como bien todos sabemos, se realizó en Santiago. El acuerdo incluye un listado de disposiciones del TPP original que quedan suspendidas o sin aplicación entre los 11 países y establece la incorporación por referencia de todo el contenido del TPP original, una técnica legislativa. Eso es como en cuanto al contexto general. ¿Cuáles son los objetivos que tuvo Chile al momento de participar tanto en la negociación del TPP como el CPTPP? Primero, que el me cuesta mucho, encuentro un trabalengua, esta sigla, TPP-11, es más fácil. TPP-11. El TPP-11 es y cuando lo tengo que decir en inglés me es aún más difícil. El CPTPP, exacto, también puede ser. Exacto, así es. Ya, el TPP-11 es el tratado plurilateral más grande de la región de Asia-Pacífico. Está conformado por un mercado agregado, como ya lo decía al inicio, de 498 millones de personas, con un PIB per cápita de cerca de $29.000 y que en su conjunto representa un 12% del PIB mundial. Nuestra idea o la idea que tiene el TPP es profundizar los lazos con el Asia-Pacífico, fomentar y liberalizar el flujo de bienes, de servicios y también de inversiones, que es algo que probablemente ha estado más ausente. No sé si después Felipe podrá dar mayores cifras, pero vemos que hay un gran intercambio de carácter comercial con el Asia-Pacífico, pero hay menos cuando estamos hablando de inversiones. También los países que son parte del TPP-11 son fundamentales para la economía chilena y vemos que en el año 2017, por ejemplo, 3.500 empresas chilenas exportaron sus productos a los países del TPP-11, es decir, un 43% de las exportaciones del país se realizaron a algunos de los países del bloque. También representa el 17% de nuestras exportaciones, el 36% de la inversión extranjera directa que hay hoy en día en Chile y el 19% de la inversión de chilenos o de empresas chilenas en el exterior que van a los países de este bloque. El norte de todas las negociaciones que tuvo Chile al tiempo o en general de las negociaciones comerciales que ha iniciado Chile, como lo señalaban los senadores al inicio, una de las políticas que se definieron al momento del año 90 en adelante, es que Chile es un país, no voy a decir pequeño porque aquí el senador Insulza dice que somos un país medio, exactamente, para el cual la inserción medio chico. No, pero no somos tan pequeños. Yo sé, yo lo he escuchado muchas veces, no somos necesariamente pequeños, a lo mejor en economía sí, pero hay otros factores que somos 40, estamos entre los primeros 40 en población, en territorio y en producto. Exactamente. Pero con el corazón más grande. Bueno. ¿El corazón no lo negociáis? Depende. Bueno. Entonces, por eso la inserción económica internacional es un elemento o es un componente muy importante para la estrategia de crecimiento y para la estrategia de desarrollo.
Nosotros tenemos 26 tratados de libre comercio con 64 economías en el mundo que han amparado el comercio exterior chileno bajo normativas y disciplinas comprometidas mediante textos legales, dando certidumbre jurídica en un horizonte de largo plazo. Y consideramos que esto también ha sido una condición esencial para dar certeza a nuestros propios inversionistas o nuestras propias empresas o personas que comercian con el exterior. Y la negociación del TPP-11 no fue excepción a estos principios y se puso un gran énfasis sobre todo en salvaguardar los intereses de Chile, buscar normas adecuadas a nuestra realidad y defender las condiciones que ya estaban suscritas y estaban reconocidas por nuestra amplísima red de tratados también de libre comercio. Y además buscamos influir en aquellos temas que eran centrales. Por ejemplo, ¿en qué temas? En aquellos temas de avanzada, como ya habíamos dicho, normas medioambientales, normas de género, normas también de pymes. Pasemos a la siguiente. Entonces, como conclusión de este apartado, ¿qué es lo que se busca con la negociación y con la suscripción del TPP-11? Es reforzar la vocación por el libre comercio. Y esta es una visión que ha sido compartida por todos los gobiernos de Chile que han participado en la negociación de este tratado desde el año 2010, dando cuenta de una convicción de política exterior de Estado con visión de futuro y que resguarda y siempre protege o tiende a proteger los intereses que tiene el país. Aquí vamos a lo que mencionaban algunos de ustedes, honorables senadores, sobre la participación. ¿Cuál fue esta negociación participativa que tuvo al momento, que se tuvo de parte del Ejecutivo al tiempo de ir negociando y de ir avanzando en el clausulado del TPP? En concreto, se realizaron más de 100 reuniones informativas, a las cuales asistieron diversas entidades y agrupaciones que están allí señaladas, como ONG, sindicatos y asociaciones de funcionarios, instituciones académicas, asesores parlamentarios, gremios, centros de pensamiento y la sociedad civil. ¿Y qué tipo de temas se trataron en cada una de estas reuniones? Los que están reseñados ahí y que eran los que mencionaba el senador Lagos Weber, que siguen todavía causando dudas, ya sea de interpretación, fake news, mitos o falta de claridad. ¿Y cuáles eran? El tema de propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor y la observancia, todos estos dentro también de los tratados de propiedad industrial e intelectual, el medio ambiente, los asuntos laborales, el acceso a mercados, empresas de estados, telecomunicaciones, comercio, y ahora agregamos también lo que señalábamos sobre solución de controversias y las normas o el resguardo de las facultades que tienen los estados para poder modificar sus sistemas regulatorios y cómo eso está establecido. Sí. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Está en la página web en la Direcon, efectivamente. Pero mándenlo y sí, mándenlo. Vamos a mandar. Lo enviamos. Absolutamente. ¿A qué sectores representan? ¿Cómo? No le digo que si lo van a interrumpir, que lo hagan de a uno, porque empezaron a hablar acá. Claro, porque nos interrumpimos, los interrumpidores nos interrumpimos nosotros. Está interrumpiendo el senador Pizarro, así que bueno, después vamos a interrumpir nosotros. Muchas gracias. Adelante. Ya. Sí. Muy breve, nomás, porque creo que es importante saber quiénes participaron, qué grupos de presión o de interés representan, qué sectores, porque ahí hay gremios, sindicatos, ONG, sociedad civil, no sé si hay pueblos originarios también, porque algunos de los temas están relacionados. Todo lo que se puede tener como antecedente, porque el argumento de la participación es una de las cosas que más se ha cuestionado. Efectivamente. Básicamente tenemos ese listado, está en la página web de Direcon, pero sin perjuicio lo vamos a enviar a esta comisión. Luego tenemos qué materias fueron específicamente tratados en los cuartos adjuntos para temas los relativos al capítulo de la propiedad intelectual, los relativos al capítulo de medio ambiente, capítulo de asuntos laborales, acceso a mercados, empresas del Estado y telecomunicaciones y comercio electrónico en particular. Pero ya luego enviaremos el listado para que sepan a quiénes representaban cada una de estas organizaciones. Ahí tenemos, están aquí. Ahí es un resumen, la verdad, no es completo, pero es bastante exhaustivo. Y que vemos tan del sector público, todos los ministerios, todos los servicios de distintos, además, poderes del Estado que hubiesen tenido algún tipo de relación con el clausulado que se iba negociando del TPP. Y también allí hay un listado también no exhaustivo, lo vamos a enviar, sobre aquellas organizaciones, ya vemos las de la sociedad civil, que representan distintos intereses y que también tenían objetivos de conocer el clausulado, de por qué y manifestar cuáles eran sus preocupaciones o cuáles eran, en definitiva, los temas que más le interesaban.
Bien, sigamos. Durante el proceso negociador, como aquí ya lo habíamos dicho, en la página web de la Direcon se dieron a conocer todos los avances del tratado, para lo cual se habilitó este módulo especial que se llamaba TPP, que hasta el día de hoy informa sobre las novedades del acuerdo, además de contener todos los textos completos. Y aquí los textos es un poco difícil siempre encontrarlos porque tenemos el acuerdo, que es como la especie de acuerdo marco, y después uno tiene que ir entrando a cada uno de los anexos y es bastante pesado. Pero aquí se hace de manera más didáctica. También se convocó frecuentemente a los medios de comunicación para difundir las novedades y las materias que estaban siendo contenidas en el tratado. Eso en términos de contexto, y ahora para entrar a las temáticas particulares del CPTPP, quiero darle la palabra, si me permite, señor presidente, a Felipe López Andía, director subrogante de la Direcon, y que además estuvo desde el inicio de este proceso y conoce en detalle, y así dejamos un tiempo también para preguntas y ir aclarando todas las dudas que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, entrando ya respecto al contenido mismo del TPP-11, decir en primer lugar de que cuando uno conceptualiza en qué consiste el TPP-11, uno debe decir de que es el TPP original, el TPP-12, acompañado de un conjunto de 20 disposiciones del TPP original que quedan sin aplicación entre los 11 países suscriptores de este tratado. Y en ese sentido, cabe destacar de que el esfuerzo que se realizó por los 11 países que quedamos en el acuerdo luego del retiro de Estados Unidos consistió en primer lugar en mantener los altos estándares de liberalización comercial que estaban contenidos en el TPP-12, mantener eso, como digo, de manera prácticamente intacta, pero al mismo tiempo primó la necesidad de reconfigurar el balance que se había obtenido en el TPP-12 con la presencia de Estados Unidos. Y la reconfiguración de ese balance entre los 11 países que quedamos se materializó a través de la construcción de esta lista de 20 disposiciones del TPP original que quedan sin aplicación o suspendidas entre los 11 países. Ahora, lo que es importante señalar respecto a este tema del listado de 20 disposiciones es dos elementos que han surgido mucho en el debate, y surgieron mucho en el debate en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el funcionamiento de esta lista. Esta es una lista única, es una lista que se aplica a los 11 países, es decir, las 11 disposiciones suspendidas están suspendidas para los 11 suscriptores. En segundo lugar, cualquier cambio que se quiera hacer en el futuro respecto a estas 11 disposiciones, es decir, que cobren vigencia, requieren, por el artículo 2 del CPTPP, del acuerdo de los 11 países. Exacto. Por lo tanto, si es que, y esto es la pregunta que se hacía, si es que Estados Unidos decidiera en algunos años más volver al tratado, bueno, esto va a implicar necesariamente un proceso de diálogo o de negociación al final del día. O sea, aquí está totalmente descartada la posibilidad de que de manera automática, por el simple hecho de que Estados Unidos manifieste esta intención, estas normas suspendidas o sin aplicación cobren vigencia y vuelvan a ser parte del tratado. Y hay un segundo elemento que es muy importante, un segundo resguardo, diría yo, es que si esto fuera así, es decir, si se alcanzara el acuerdo entre los 11 países, esa modificación al CPTPP necesariamente debe ser aprobada por el Congreso Nacional. No es posible que entre en vigor esa modificación sin que opere la consideración y la decisión, la aprobación del Congreso en tal sentido. Y esto queda reflejado en la nota al pie del mismo artículo 2, que dice de que para el cumplimiento de esto deben cumplir con los procedimientos legales internos de cada parte, y que en el caso de Chile es la consideración por parte del Congreso y su aprobación. Disculpan que te interrumpa. No estamos hablando en caso que se incorporara a Estados Unidos y quisiese volver a incorporar todas estas normas que están suspendidas. No sería un acuerdo de ejecución, sino que sería necesariamente una modificación de un tratado y que por ende debiese pasar por el Congreso conforme a nuestra normativa constitucional. Perdón, y solamente para complementar, porque es muy importante, porque como digo, ha surgido en muchas de las comisiones en las cuales estuvimos en la Cámara, y lo hemos dicho, lo dijo el canciller, lo dijo Rodrigo Yáñez, el director general económico. A nosotros nos interesa que incluso esto quede reflejado de alguna manera en la historia de la tramitación de este proyecto, en términos de que hay efectivamente un compromiso claro y que además fue parte de las discusiones entre los 11 países al respecto, dada la sensibilidad y lo delicado que era este tema con respecto a
a la operatividad de esta lista de 20 disposiciones y su posibilidad de que pudieran cobrar vigencia en el futuro. Aquí en esta lámina empezamos al detalle de en cuáles son estas disposiciones suspendidas. Quizás decir, probablemente, bueno, la presentación va a quedar a disposición de ustedes. Yo sé que igual hay mucho interés, para no alargarme mucho, para poder responder preguntas y comentarios, pero sí decir algunas cosas interesantes respecto a esta lista. Son 20 disposiciones, 11 de ellas pertenecen al capítulo de propiedad intelectual. Como ustedes saben, el capítulo de propiedad intelectual fue el capítulo claramente más controversial en la negociación del TPP-12, y era claro de que buena parte de los intereses de todos los países iba a estar dirigido a suspender o dejar sin aplicación normas de ese capítulo. Felipe, perdón, una pregunta. Yo creo que es bueno que los temas más controvertidos lo aclaremos bien desde el principio. ¿Y por qué razón no se eliminaron simplemente del tratado? Esa es la pregunta. Bueno, sí, a ver, esto es interesante porque es fruto de una evolución que tuvo el proceso del TPP-11. Cuando arrancamos el proceso entre los 11, efectivamente, de parte de algunos, estaba presente la idea de que quizás en algún momento Estados Unidos podía volver, y esto era una postura, fundamentalmente la postura japonesa en la discusión. Pero es evidente, y es parte un poco de los elementos que yo mencionaba, que están en el artículo 2 del CPTPP. Con el correr de los meses, con el paso de la negociación, yo creo que fue primando el convencimiento de que, por una parte, eso era claro de que en el corto o en el mediano plazo no iba a suceder, y que era importante al final del día desembarazarnos de alguna manera de la presencia de Estados Unidos en este instrumento y avanzar hacia un instrumento nuevo. Entonces, ¿qué significó toda esta evolución? En que efectivamente quedó este concepto de suspensión, que fue la idea primigenia del proceso, pero que jurídicamente es claro de que estas normas no es que estén suspendidas, es que están sin aplicación entre los 11 países, quedan de alguna manera, no son parte de la aplicación del tratado, y que quedan complementadas esta situación con los dos resguardos a los cuales yo aludía previamente. Y yo diría que eso al final fue fruto finalmente de las posiciones y de las posturas que se dieron con respecto a este tema en torno al listado de suspensiones o al listado de normas suspendidas. No sé si... Sí. Sí, una cuestión de... No, si yo es una moción de orden nomás. Es una moción de orden, Andrés, disculpa. ¿Ah? No, es que para contestar preguntas, yo creo que es bueno que usted haga una exposición como la está haciendo, y nosotros tenemos que anotar las preguntas para hacérselas, porque eso de que terminar rápido para que hagan preguntas, yo creo que es mejor que haga su exposición con tranquilidad y después nosotros le vamos haciendo las preguntas, porque... ¿ah? No hay inconveniente, presidente. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, en esta primera lámina están las primeras 11, están en orden, digamos, en el orden. Aquí están puestas fundamentalmente las que pertenecen al capítulo de propiedad intelectual. Hay varias que pertenecen a la sección farmacéutica del capítulo de propiedad intelectual. De las relevantes o las que quizás a mí me gustaría destacar es la norma sobre medicamentos biológicos, que tiene que ver con la protección de información no divulgada para medicamentos biológicos, que claramente fue la disposición más difícil, la última que se cerró en el TPP-12, y que claramente era un tema que para muchos países, no solamente para Chile, era un candidato seguro para quedar sin aplicación entre los 11, porque claramente era un tema básicamente empujado y correspondía al interés de Estados Unidos en esa negociación. Hay otras disposiciones que también han surgido en torno al debate respecto al TPP-11 que me parece importante destacar. Está la disposición en materia de las normas sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, que también el artículo 1879, que también es una norma que queda enteramente suspendida y por lo tanto en el caso de Chile, bueno, continúa operando la implementación que nosotros dimos en el marco del TLC con Estados Unidos. El tema de materia patentable, el 1837, inciso 2 y inciso 4, básicamente también ese fue un tema muy debatido en la negociación del TPP-12, que tiene que ver con la
el patentamiento de las plantas y el patentamiento de los nuevos usos, disposición que también quedó enteramente suspendida sin aplicación en el marco de este tratado. El tema de las medidas tecnológicas de protección, que también es un área sensible para nuestro país, que tiene que ver con los candados tecnológicos, el rompimiento de los candados tecnológicos que se aplican a determinados programas computacionales, es una norma que también tiene un antecedente en el caso de Chile, en el TLC con Estados Unidos, que Chile aún no ha implementado y que aquí había un estándar nuevo en el TPP-12 y que también quedó enteramente suspendida en este acuerdo. Este es el listado entonces de las 11. Me gustaría destacar, Chile en la negociación de este listado propuso 15 disposiciones a ser suspendidas. De esas 15, 11 finalmente quedaron suspendidas en el listado final de las 20. Hubo 2 que básicamente por la opinión legal de los equipos legales de los 11 países se concluyó que no era pertinente hacer una suspensión porque habían elementos que no lo hacían necesario. Y hubo otras 2 que quedaron reguladas a través de cartas bilaterales que suscribió Chile con cada uno de los miembros del TPP. Esto entonces es básicamente el listado del capítulo de propiedad intelectual. Y aquí están las 9 restantes que son de otros capítulos del tratado. Hay algunas en materia de relevante, por ejemplo, en materia de inversión, en la número 2 de esta lámina, que tiene que ver con acotar o limitar el ámbito de aplicación del mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado, dejando fuera de la posibilidad de recurrir al mecanismo en el caso de los acuerdos de inversión o aquellos procesos en los cuales un inversionista, por ejemplo, en el ámbito de una licitación pública, por ejemplo, se suscriba un contrato entre un inversionista extranjero y un Estado, ese tipo de instrumentos que en el caso del TPP-12 también se podía, algún incumplimiento de esos acuerdos podían dar pie a recurrir al mecanismo, al régimen inversionista-Estado, queda sin aplicación en el caso del TPP-11 y por lo tanto se acota, se limita el ámbito de aplicación del mecanismo. Otro tema interesante es el número 4, que tiene que ver con el capítulo de servicios financieros, es dejar fuera de la aplicación nuevamente del mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado aquellas posibles violaciones a la norma de regulación que se pueda aplicar en el sector financiero, un sector que además, como ustedes saben, es un sector extremadamente sensible y muy regulado, dejarlo fuera y suspendido del ámbito de aplicación del tratado. Hay otras que no corresponden a intereses de Chile, hay otras que tuvieron que ver con intereses de otros países en la negociación, pero a mí quizás me parece importante destacar esas 2 que fueron también parte de la propuesta que hizo Chile en el listado de normas a dejar sin aplicación en el tratado. Entonces, básicamente, señalar que respecto al TPP-11 es la incorporación por referencia de todo el contenido del TPP original, es decir, todos los pilares de acceso a mercado, tanto en bienes, servicios, contratación pública, inversiones, las disciplinas asociadas a estos pilares de acceso a mercado y en conjunto este listado, como decía, de 20 disposiciones que quedan sin aplicación entre los 11 miembros del tratado. Ahora, si uno va a las temáticas del TPP, CPTPP, básicamente este es un acuerdo muy amplio, son 30 capítulos que abordan una amplia temática en relación con los temas del comercio internacional, que va desde los temas más tradicionales, más clásicos de inclusión en esta clase de acuerdo, acceso a mercado en materia de bienes, reglas de origen, disciplinas asociadas a las barreras no arancelarias, facilitación del comercio, y va incorporando los temas que se han ido incorporando también de manera más reciente a la agenda comercial, el tema del comercio-servicio, la contratación pública, los servicios financieros, las normas de propiedad intelectual ya vistas de manera más gruesa, los mecanismos institucionales. Hay que recordar, este acuerdo tiene 2 mecanismos institucionales para la solución de las controversias, un mecanismo institucional Estado-Estado, común y tradicional, que sigue muy a la letra el mecanismo de solución de controversias existente en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, y un mecanismo de solución de controversias para el caso de inversión, que ha sido, ¿no es cierto?, el que ha estado en el ojo, en el tapete de la discusión pública durante las últimas semanas. Allí en esta lámina entonces una panorámica de los distintos temas, destacar también el tema de los áreas más bien inclusivas del comercio, que han sido incorporaciones ya estas sí muy recientes en la agenda comercial, en donde yo destacaría los temas, por ejemplo, de pymes. Hay un capítulo fundamentalmente centrado en apoyar la internacionalización de las pymes
y el aprovechamiento por parte de las pymes de los beneficios que el acuerdo entrega, los temas de mujeres, en donde también hay un articulado respecto también a cómo fomentar la incorporación de ellas al comercio internacional y aprovechar, ¿no es cierto?, los beneficios que el acuerdo entrega. Ahora, entrando a los beneficios, básicamente aquí también un repaso importante. Hay que recordar, nosotros ya tenemos acuerdo con los otros 10 países miembros del CPTPP. Sin perjuicio de eso, estamos obteniendo importantes ganancias en el ámbito arancelario, en el ámbito del acceso a mercado, generando 3.000 nuevas oportunidades, fundamentalmente en 5 mercados: Japón, Malasia, Vietnam, Canadá y México, países con los cuales en los acuerdos bilaterales respectivos teníamos rezagos de acceso a mercado importante en esas negociaciones. Y probablemente uno de los casos más significativos es el caso japonés, en donde estamos obteniendo 1.065 productos que están obteniendo una ventaja muy importante al mercado japonés. Estamos logrando, materializando un anhelo que teníamos desde hace muchísimos años en el marco del acuerdo bilateral y que ahora, gracias a la negociación del CPTPP, logramos materializar un acceso muy importante en productos que son importantes también desde el punto de vista de la oferta exportable de nuestro país. Lo mismo sucede en el caso de Vietnam, con un poquito más de 1.000 productos que también se van a beneficiar de manera muy importante en esos mercados, y los otros restantes 3 mercados también hay avances importantes. Incluso llama la atención en el caso de Canadá, un acuerdo probablemente el acuerdo más antiguo que teníamos algunos productos excluidos, como por ejemplo en el sector lácteo, en el sector de las carnes de ave, en donde estamos logrando también un acceso inédito en un mercado que también es muy relevante. Voy a volver atrás solamente para indicar que también es muy importante, cuando uno analiza el tema del acceso a mercado, lo que tuvimos en materia de reglas de origen. Aquí hay un elemento de facilitación del comercio tremendo, porque de pasar a tener estructuras de reglas de origen independientes en cada uno de los 10 acuerdos que tenemos con estos países, ahora vamos a tener un solo set de reglas de origen aplicados en nuestro comercio con estos 10 países. Y esto va a ser un elemento de facilitación del comercio potentísimo para nuestro sector exportador. Va a facilitar la administración, además, desde el punto de vista aduanero de las normas, y por lo tanto parece un poco árido, ¿no? Pero en la práctica, cuando uno conversa con los operadores comerciales, aquí uno detecta un elemento de facilitación muy importante que va a entregar este tratado. Bueno, aquí algunos ejemplos de los productos más relevantes. Nosotros lo podemos conversar más al final respecto al trabajo regional que hemos hecho, las bajadas regionales, los productos que se benefician. Podemos tratar eso más bien hacia el final del tratado. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos que se van a beneficiar de manera muy concreta por el acuerdo, y básicamente en este caso en el mercado japonés, con productos que van a recibir, ¿no es cierto?, unas condiciones de acceso muy importantes en estos productos. Por ejemplo, un ejemplo que nosotros hemos dado, uno de aquellos productos de estos 1.000 y tantos que se van a beneficiar de manera importante en el mercado japonés. Aquí básicamente estamos logrando que en un periodo que va a llegar hasta el 8º año de vigencia CPTPP, una liberalización, un acceso pleno con 0 arancel en el mercado japonés, contrastándolo con la situación que tenemos ahora en términos de los derechos que están pagando este producto en el ingreso a dicho mercado. En ese sentido, presidente, quizás también señalar y recordar que este acuerdo está en vigencia desde diciembre del año pasado. Es decir, nuestros competidores, muchos de ellos, Nueva Zelanda, Australia, ya están gozando de los beneficios arancelarios que este acuerdo entrega. Y por lo tanto, nuestro propio sector exportador está dejando de percibir beneficios y está perdiendo de alguna manera espacio en ese mercado, que esperamos que esto se pueda materializar de manera pronta una vez que el acuerdo pueda entrar en vigor. El caso del vino en Malasia, también aquí hay un efecto importante. También vamos a tener, con una desgravación progresiva, lineal en el tiempo, llegar a un 0 arancel en 16 años a partir de la entrada en vigor del tratado. Y así, hay algunos ejemplos. Nuevamente, el tema de la miel natural en el mercado japonés. También acá hay una desgravación importante, relevante desde el punto de vista del mercado japonés, con 8 años para llegar a un 0. Ahora,
para complementar esta situación de acceso hay una otra herramienta que entrega CPTPP que es muy, muy importante y que en nuestro juicio puede significar un dinamizador muy importante en nuestra economía y que tiene que ver con el establecimiento de un sistema de acumulación de origen entre los 11 países miembros del CPTPP. En simple, ¿qué implica esto? Implica de que se podrán utilizar materiales, insumos, partes de distintos productos que van a poder, por ejemplo, ingresar a nuestro país gozando de la preferencia arancelaria establecida en el acuerdo, tener algún tipo de transformación en Chile y este nuevo producto ser reexportado a otro país dentro del CPTPP, gozando nuevamente de las ventajas arancelarias que entrega el acuerdo. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque en primer lugar reconoce un fenómeno al cual la subsecretaria aludía en el inicio de la presentación, el fenómeno que son las cadenas globales y las cadenas regionales de valor en el comercio internacional, en donde Chile todavía tiene que dar pasos muy significativos para incorporarse de una manera mucho más plena a esas cadenas con mayor valor en un desafío que ha sido también destacado como parte de los elementos respecto a los cuales debemos seguir avanzando con nuestro comercio internacional. Entonces, con un mecanismo como este, flexible, en un mercado ampliado de 11 países, un mecanismo de acumulación de origen como el que está contenido ahí, no nos cabe duda que va a significar un dinamizador importante para nuestro sector exportador, para nuestras pequeñas y medianas empresas y a nivel regional. Y aquí algunos ejemplos de situaciones que pueden darse en la práctica con la aplicación de este mecanismo de acumulación de origen. Aquí, por ejemplo, un tema básicamente de piñas y su transformación en un jugo, poder importar la piña desde México, por ejemplo, poder tener algún tipo de transformación en Chile y poder reexportar esto a otro de los países del acuerdo, siempre gozando de un mecanismo de un sistema de acumulación de origen como este. Lo mismo acá con otro producto en donde también creemos que pueden haber oportunidades muy importantes para nuestro sector exportador, en donde también en base a este mecanismo de acumulación, en donde al final del día el producto siempre va a cumplir, ¿no es cierto?, con los criterios de origen, de reglas de origen del acuerdo, poder generar, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades para nuestro sector productivo. Lo mismo aquí, otro ejemplo, en un bien en materia de muebles, por ejemplo, también poder importar determinados insumos, poder nosotros aportar otros insumos en su transformación en Chile y luego poder exportar un bien final a cualquiera de los otros mercados del CPTPP. Aquí alguna indicación con respecto a lo que yo ya mencioné, la armonización de las normas de origen, esto que yo mencionaba, un solo set de reglas de origen específica para los 11 países, como un elemento muy importante de facilitación de comercio, con un solo certificado de origen. Esto a las claras va a ser un elemento de facilitación del comercio muy fundamental. Hay algunos otros elementos que tienen que ver con situación más bien desde el punto de vista regulatorio en materia de acceso a mercado. Aquí, básicamente, un elemento que es muy importante para nuestro sector exportador en el ámbito agrícola, la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas. Sabemos que hemos sufrido durante muchísimos años de las distorsiones que genera la aplicación de subsidios a las exportaciones agrícolas y lo que genera en términos de la competitividad para nuestras exportaciones en los distintos mercados. Aquí los 11 países nos hemos puesto de acuerdo en eliminar la aplicación de este tipo de subsidio a la exportación y de esa manera asegurar una competitividad efectiva de nuestras exportaciones en este caso, en los mercados de los 11 países miembros de este acuerdo. Ahora entramos a los temas de barreras no arancelarias, un tema que también para Chile es muy relevante desde el punto de vista de cómo aseguramos de que la liberalización arancelaria sea efectiva, es decir, que no nos borren con el codo lo que ha sido acordado en materia de eliminación de aranceles, y aquí avanzamos de manera muy importante tanto en lo que tiene que ver con los obstáculos técnicos al comercio, es decir, las reglas, las normas que apuntan a determinar las características del producto, y por lo tanto acá también hay un avance en términos de generar normas que sean objetivas, transparentes, para efectos de que no constituyan una protección encubierta al comercio. Y además, en el caso de los obstáculos técnicos al comercio, hemos avanzado en algunos productos específicos en donde hemos dado facilitaciones adicionales a ese comercio, en materia de etiquetado, en materia de
de autorizaciones para la importación de estos productos, y en dos productos en particular que para Chile son muy importantes, en el tema de los vinos. Fundamentalmente hay un anexo sobre vino de facilitación del comercio muy valioso y que ha sido muy valorado por la asociación, por los productores internamente en Chile, por los avances que va a significar y la predictibilidad y certeza que va a generar. Y en materia de productos orgánicos, que ha sido otro sector que ha tenido un crecimiento muy importante en el último tiempo para nuestro país, en donde también estamos estableciendo normas importantes para la facilitación del comercio en este ámbito. En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, otro ámbito de las barreras no arancelarias que es muy sensible para las exportaciones, sobre todo nuestros productos agrícolas o nuestros productos de la pesca. Acá también estamos dando elementos muy importantes para introducir mayor transparencia, mayor objetividad, que el criterio de la base científica en la aplicación de las medidas sea un elemento importante, un criterio central. Y además, en el caso de este capítulo, que en el caso de nuestra relación con Australia y con Japón, por primera vez va a quedar sujeto al mecanismo de solución de controversia institucional del tratado, con lo cual también estamos dando un paso importante de dotar de mayor fuerza vinculante a las obligaciones que están contenidas en este acuerdo. Sabemos que en años anteriores en nuestras exportaciones, por ejemplo, al mercado australiano, han tenido frenos o dificultades importantes para poder superar de repente determinadas medidas en este ámbito. Con esto estamos generando un ámbito institucional que nos va a permitir solventar y enfrentar las dificultades que alguna exportación específica pueda estar enfrentando, por ejemplo, en ese mercado. Para continuar, presidente, otro ámbito que tiene una atención relevante en el tratado tiene que ver con el comercio de servicios. Acá básicamente estamos siguiendo una normativa que apunta por una parte a avanzar en la liberalización del comercio de servicios, pero también estableciendo normas de facilitación de este comercio. Claramente el comercio de servicios es un área que ha tenido un avance pero muy importante en el último tiempo, no solamente en Chile desde el punto de vista del comercio, sino que también en el mundo. Y aquí estamos haciéndonos cargos de esa situación, añadiendo mercados con los cuales no teníamos comercio de servicios en los acuerdos bilaterales, como por ejemplo en el caso de Malasia y en el caso de Vietnam. Por lo tanto, estamos también ampliando los mercados para nuestros prestadores de servicios, pero además también generando normas de facilitación en algunos sectores que son relevantes para nuestra propia oferta exportable en esta materia, como tiene que ver, por ejemplo, con algunos servicios en el ámbito profesional, los servicios de ingeniería, por ejemplo, que se han visto y han generado y están siendo muy competitivos en el mundo en distintos mercados, y además también asumiendo o generando oportunidades en sectores que han tenido un crecimiento más reciente, pero que son muy relevantes desde el punto de vista de nuestra capacidad para poder exportarlos, además a economías tan relevantes como las del CPTPP. En materia de comercio electrónico, acá también hay un capítulo integral que regula un fenómeno, también lo veíamos al inicio de la presentación, que tenía una irrupción muy clara en el último tiempo en el comercio internacional. Aquí, por una parte, liberalizando el comercio en este ámbito, haciendo permanente la moratoria que existe en el ámbito de la OMC. Recordar que en el ámbito de la OMC hay una moratoria para la no aplicación de derechos de aduana en este tipo de comercio, que se va renovando cada 2 años en el marco de la OMC. Acá en el contexto del CPTPP la hemos hecho permanente, hemos asumido el compromiso de que no aplicaremos este tipo de derechos y por lo tanto no constituirá un freno desde esa perspectiva en términos del desarrollo de un área que ha sido, como digo, tan importante. Pero al mismo tiempo hemos incluido normas que buscan facilitar el comercio electrónico, pero siempre con los resguardos. Lo podemos tocar porque ha sido también objeto de debate respecto a los cuestionamientos que se han hecho al acuerdo. Podemos ir revisando todos los resguardos y las protecciones que se han establecido en el acuerdo respecto a algunas normas, en particular con respecto a la transferencia de los datos y en materia de la localización de los servidores, pero lo podemos abordar ya en detalle cuando hablemos un poco de los cuestionamientos al tratado. Más adelante, en tema de inversiones, también hay un capítulo amplio, integral, en materia de inversiones entre los 11 países, que aborda no solamente el tema de establecer disciplinas para la protección de la inversión extranjera, sino también para la liberalización de los flujos de inversión.
pero que está acompañado, y este es un elemento que nosotros hemos ido destacando de manera muy consistente, con la consagración del derecho a regular por parte de los Estados en la consecución de sus objetivos legítimos de políticas públicas. Y esto lo vinculo a buena parte de la crítica que se ha hecho respecto a que el tratado, y en particular este capítulo, podría significar algún tipo de limitación o restricción a la capacidad regulatoria del Estado en determinadas áreas. Y es claro que en el caso del capítulo, desde su construcción, disposiciones que tienen que ver fundamentalmente en el ámbito de las normas sobre expropiación y en particular expropiación indirecta, hay un conjunto de elementos que resguardan y protegen la capacidad del Estado para poder aplicar o llevar a cabo reformas en distintos ámbitos de sus políticas públicas sin el riesgo de poder ser demandado por un inversionista extranjero a objeto de impugnar esas regulaciones que se puedan haber, que se hayan aplicado. Entonces, por lo tanto, creo que es un capítulo balanceado en que, por una parte, protege y avanza en términos de generar un ambiente propicio, ¿no es cierto?, para no solamente para la llegada de inversión extranjera a nuestro país, sino también para proteger nuestra inversión en los países miembros del CPTPP, pero además, resguardando debidamente y de manera plena la capacidad regulatoria del Estado en distintos ámbitos, como digo, de sus políticas públicas. En materia de contratación pública, también un capítulo que avanza en la liberalización de los mercados de contratación pública en los 11 países. Esta es un área que es importante desde el punto de vista de dar condiciones y dar facilidades para que proveedores de bienes y prestadores de servicios chilenos, por ejemplo, puedan participar en igualdad de condiciones en procesos de licitación pública en los otros 10 países y con procedimientos que apunten a consagrar el debido proceso, que haya transparencia, objetividad en las decisiones. Esto es muy relevante. En el caso CPTPP estamos agregando países con los cuales no teníamos este tipo de disciplinas, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de Malasia, en el caso de Vietnam, estamos también ampliando el ámbito de posibilidades, de oportunidades, tanto a proveedores de bienes como a prestadores de servicios para poder acceder a estos mercados de contratación pública que son importantes y representan un valioso, digamos, porcentaje, ¿no es cierto?, del producto de cada uno de estos países. Bueno, aquí algún detalle adicional con respecto a materia de contratación pública. En el caso de Perú, yo decía, estamos agregando este mercado en este ámbito, en un mercado que además para Chile es relevante en términos de poder participar en las compras de las entidades, tanto a nivel central como a nivel regional de Perú. Y en el caso de Canadá también se agregan entidades que no estaban en el acuerdo bilateral en materia de contratación pública, con algunas provincias que ahora ya quedan abarcadas, ¿no es cierto?, en el ámbito de las obligaciones y los compromisos existentes en este capítulo. Bueno, en materia de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo que ya mencionamos en materia, en lo que tenía que ver con el listado de normas sustantivas, de normas sin aplicación o suspendidas, señalar que efectivamente el capítulo de propiedad intelectual fundamentalmente tiene como objetivo, y así lo señala desde sus primeras disposiciones, en contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia del conocimiento para la ventaja mutua, por supuesto, productores y usuarios, pero de una manera en que se logren, en definitiva, beneficios sociales y económicos para los países. Y esto es importante porque nosotros estamos convencidos que el capítulo en su construcción quedó suficientemente balanceado desde el punto de vista, por una parte, incentivar y proteger lo que tiene que ver con la investigación tecnológica, la innovación, el avance, pero al mismo tiempo con los debidos resguardos y los desbalances en áreas que son o que sabemos que son que tienen una alta sensibilidad. Perdón, ahí me pasé. No. En materia de medio ambiente, también acá un capítulo que sigue la línea de lo que hemos venido negociando ya desde finales de los 90 en nuestro primer acuerdo con Canadá. Ahora sí, en un capítulo que está sujeto plenamente al mecanismo de solución de controversias del acuerdo, es decir, el mecanismo Estado-Estado,
incluso con la posibilidad de aplicar eventualmente sanciones comerciales. En el caso, y que básicamente es lo que este capítulo establece, es el compromiso de cada país para respetar y cumplir de manera sistemática sus propios estándares de protección medioambiental. Aquí, lo hemos señalado en repetidas ocasiones, este capítulo no trata de importar un sistema supranacional de aplicación o de protección medioambiental, sino que el compromiso que asumen los países es que ese nivel, el nivel propio que cada uno se ha dado de protección medioambiental, debe cumplirlo, y debe cumplirlo de manera recurrente, de manera consistente. Y al mismo tiempo, y junto con eso, está el compromiso de los 11 países de no reducir su nivel de protección medioambiental con el objeto de atraer mayor comercio o de atraer mayor inversión. Ese es un principio que también nos parece que es clave, digamos, para concretar de alguna manera este objetivo general que tiene que ver cómo avanzamos, cómo somos capaces de avanzar en la liberalización comercial, pero siendo al mismo tiempo conscientes de que eso no puede conllevar a una reducción o a una desarticulación de los niveles de protección ambiental que deben existir. Además, en el capítulo hay cosas novedosas, nuevas, por ejemplo, en materia de pesca ilegal. Hay normas muy importantes de prohibición de la pesca ilegal, que me parece que en el ámbito, además de estos 11 países, es relevante, entendiendo que hay países como Japón, que sabemos que tienen un comportamiento desde el punto de vista de la sustentabilidad del recurso pesquero, que por decirlo de alguna manera no es lo más sustentable que se quiera, pero que aquí hubo el compromiso de todos de avanzar en combatir este tipo de pesca. Hay además elementos importantes en temas de el combate al tráfico de animales silvestres, el combate a la tala ilegal de árboles. Hay esfuerzos también para controlar las sustancias que agoten la capa de ozono, la prevención de la contaminación de los mares por los buques. Es decir, es un capítulo que, junto con los elementos que yo mencionaba centrales de estos dos compromisos que yo mencioné al inicio, tiene elementos novedosos que hacen que sea un capítulo que es mucho más consciente de los desafíos que el medio ambiente genera en el comercio internacional. Además, junto con que queda sujeto de manera plena al mecanismo de solución de controversias del tratado, establece un conjunto de elementos de participación ciudadana que nos parece que por la experiencia que tenemos en acuerdos anteriores en donde existen este tipo de mecanismos son muy valiosos, son muy útiles, porque permiten compartir experiencias con la contraparte y mejorar desde esa perspectiva los estándares de protección medioambientales existentes. Lo tenemos en el marco del acuerdo con Estados Unidos, lo tenemos en el marco de nuestro bilateral con Canadá, y efectivamente han sido elementos o instrumentos muy valiosos para avanzar en la protección medioambiental adecuada, sólida, robusta. En materia laboral, también tenemos un capítulo sobre asuntos laborales, muy en la línea de lo que yo mencionaba en materia de medio ambiente, es decir, el compromiso de las partes, por un lado, de reconocer derechos fundamentales del trabajo consagrados en la OIT. Esto tiene que ver con el reconocimiento y la consagración y el cumplimiento por parte de los 11 países de principios tan importantes como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil y la eliminación de toda discriminación en el empleo y en el trabajo. Junto con eso se agrega el principio que yo ya mencionaba que existe en el ámbito medioambiental de la prohibición por parte de los Estados de reducir los niveles de protección laboral a efectos de poder incentivar mayor comercio o mayor inversión en su propio mercado. Básicamente acá también este capítulo está sujeto al mecanismo de solución de controversias de manera plena, con todos los elementos que son propios de ese mecanismo, con lo cual creemos que también damos un paso importante en términos de darle más fuerza, que sea más vinculante aún, normas que nos parece que también apuntan a avanzar en una agenda del comercio mucho más inclusiva y más consciente de la protección de este tipo de derechos. Ya estoy acercándome al final.
Solución de controversias, ya lo dije, lo mencioné, 2 mecanismos. Aquí básicamente nos referimos al mecanismo institucional, Estado-Estado, que sigue muy se inspira de manera muy cercana con el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Acá, en el contexto de estos 11 países, bueno, es importante desde el punto de vista de lo que nosotros siempre hemos abogado por un sistema basado en reglas y que tenga elementos que nos permita abordar los posibles incumplimientos que puedan darse respecto a las obligaciones contenidas en el tratado. Y acá algún repaso con respecto a los temas que yo mencionaba, más bien inclusivos, temas nuevos en un acuerdo comercial, por ejemplo, en el caso de las pymes, con un capítulo que fundamentalmente está enfocado en facilitar el acceso de los beneficios del tratado a todas las pequeñas y medianas empresas, que haya facilidad en el acceso a la información y además con el establecimiento de un comité en materia de pymes que va a encargarse de ir analizando y monitoreando de qué manera las normas de difusión y de aprovechamiento por parte de las pymes de los beneficios del tratado vaya siendo una realidad. Y aquí en este sentido, presidente, si me permite complementar esta situación con un trabajo que estamos desarrollando en el marco del CPTPP, pero solo con Nueva Zelanda y Canadá, en donde hemos asumido el compromiso de que con 3 años a partir de la entrada en vigor del tratado, sentarnos a analizar y evaluar el efectivo aprovechamiento de, por ejemplo, elementos como el que estamos viendo en este caso, en donde podamos hacer las correcciones o los énfasis necesarios para que efectivamente un elemento que es tan importante como el que las pymes puedan efectivamente internacionalizarse sea una realidad en el marco ya de la vigencia del acuerdo. Y esto opera no solamente en el caso de las pymes, sino en otros ámbitos, yo diría más bien inclusivos del tratado, en materia de medio ambiente, en materia de los asuntos laborales, en materia de la lámina que viene a continuación, que tiene que ver con las mujeres y el crecimiento económico. También ir midiendo e ir analizando de qué manera estos objetivos se están materializando ya una vez que el acuerdo entre en vigor. Finalmente, la implementación, ya lo dije, 7 de los 11 ya han ratificado el acuerdo, quedamos solo 4. De acuerdo a la información que tenemos, Perú está muy cerca ya de ratificarlo, probablemente pueda ocurrir durante el mes de mayo. Y en el caso de los otros 2, en el caso de Brunei, la información que tenemos es que esto ocurriría a mediados del presente año, y en el caso de Malasia está tomando un poco más de tiempo por algunas normas de implementación que, de acuerdo a su sistema, ellos deben dictar de manera previa a la ratificación del tratado. Pero ya vemos que hay un número importante de países que lo están aplicando. Ya hubo una comisión de libre comercio del acuerdo en el mes de enero, a la cual fuimos invitados como observadores. Va a haber otra a comienzos de octubre. Por lo tanto, este acuerdo ya está en funcionamiento, ya se está aplicando, y esperamos al mismo tiempo que, dada la norma de adhesión que tiene, otras economías, no solamente del Asia-Pacífico, sino también de algunos otros áreas del mundo, puedan también incorporarse a este tratado en el futuro cercano. Eso, presidente. Perdón si fui muy rápido. Muchas gracias, muy agradecido por su muy comprensiva presentación, y ojalá que podamos seguir contando con su presencia en el futuro. Se ofrece la palabra al senador Lagos Weber. Señor presidente, entendiendo que esta va a ser la primera de varias reuniones que vamos a tener, quiero agradecer la presentación. Seguramente uno está apurado por entrar a los temas más específicos, que son los que hay que despejar, o algunos confirmarán sus preocupaciones, etcétera. ¿Ya? Solo quiero decir un par de cosas generales sobre este acuerdo, que es importante, que por qué llegamos a este estado con el TPP, que está en el origen de la negociación del TPP. Eso ocurrió hace muchos años, las negociaciones fueron particularmente reservadas, por no usar el término secretivas. ¿Ya? Eso ocurrió durante muchas rondas de negociación. Hubo poca difusión de lo que ocurría al interior de la negociación cuando estaba Estados Unidos en este proceso. Y segundo, lo poco que trascendía de esas negociaciones eran las desmedidas demandas de la administración americana. Presidente Obama estoy hablando, ¿ya? En los temas que usted bien señaló, don Felipe López Díaz, los temas de propiedad intelectual. Entonces, lo que quedaba del acuerdo, más allá de que uno pudiera pensar que era bueno en lo grueso, pero lo que salía era que teníamos poca información oficial, y lo que salía para afuera era que Estados Unidos lo quería todo, así, textual, todo, ¿ya? Entonces, eso generó un cuadro que hoy día para mí es un costo hundido. O sea, hay una percepción de transparencia sobre esa negociación que no tienen otros acuerdos en el pasado. O sea, lo digo porque también hay un malestar real
no es inventado por los que no creen en la globalización, en la integración. Y eso es un hecho objetivo. Segundo, en la discusión parlamentaria, yo quiero decirle que esta discusión parlamentaria está en el contexto, entre otras cosas, de una insatisfacción o críticas respecto al proceso de integración de globalización en los últimos 15, 20 años. En un minuto la globalización se entendió como fijemos normas, pongámonos de acuerdo, pero se fueron quedando sectores rezagados en muchos países, incluidos aquellos que tuvieron una inserción exitosa. Ya, puede que en el suma y resta los países salieron para adelante, en el neteo, pero eso no significa que en el neteo los que quedaron atrás, quedaron atrás. Y sobre eso no hubo una respuesta adecuada, y esto es general en los países. En Chile también en parte. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasó en esta discusión parlamentaria? ¿O qué pasa con el clima? Tiene que ver con que, y esto no es un problema de este acuerdo, esto partió con la OMC, yo creo que fue la de, no sé, la de Doha, no, en Seattle, ¿ya? Que quedó la tendalada. Entonces, y eso comenzó por un malestar real. ¿Ya? Entonces, lo pongo en ese contexto. Lo otro, y esto no quiero poner la coyuntura, pero sí influye en el ánimo del debate, yo lo veo en algunas bancadas, y he visto intervenciones, que es la política exterior que toma el gobierno del presidente Piñera. Un multilateralismo a la carta. Entonces, el acuerdo de Escazú, no, porque 1000 razones que van no son ciertas, a mi juicio. Lo por hecho de decir acá por enésima vez, se argumentó el tema de la Haya como un elemento para no firmar el acuerdo. La Haya nos fue increíblemente bien, por paliza se ganó y ahora no pasa nada con el acuerdo de Escazú. Y el Pacto Global de Migraciones, otro tanto, que las argumentaciones no fueron sanas. Entonces queda la sensación de que parece que esta administración está en condiciones de empujar ciertas temáticas y otras no. Y ahora le quiero decir, ministra subrogante, a usted le tocó porque está acá ahora, si no le habría tocado al ministro Ampuero, uno lee un comunicado de prensa de hace pocos días del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la cual algunos países de la región hicieron un alcance, una nota, entregaron al secretario de la Comisión, en la cual en el fondo se puede interpretar como que hay un retroceso en la forma en que vamos a obedecer o seguir los fallos de la Corte. Yo quiero decirle que esto, si se confirman las preocupaciones que uno tiene, va a ser un elemento adicional en el cual se va a fortalecer entonces la tesis de que hay una derecha en Chile que tiene una política exterior distinta a la que teníamos históricamente. Pues podemos discutir si es bueno o malo, pero entonces no me pidan que no contamine la discusión del TPP. En lo personal, yo no voy a contaminar eso, porque no voy a ser como el gobierno actual, que mira las encuestas para definir entonces si voy al Pacto Global de Migraciones, si miro si afecta la inversión el acuerdo de Escazú. No voy a hacer eso, porque yo, así como uno se cruza contra la decisión del Pacto Global de Migraciones, que en las encuestas en Chile, la mayoría de los chilenos estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno, porque hay muchos chilenos que tienen preocupación, no les gusta la migración, etcétera, y uno cuando defiende lo contrario pierde votos, comillas, así impopular. En este tema yo voy a defender lo que son los intereses de Chile, y eso es lo que yo lamento que está ocurriendo. Ese es el contexto. Voy a un solo tema. Antes de entrar en los temas que no voy a entrar hoy día, los temas específicos no puede ser presidente, no quiero monopolizar, pero avanzo rápido. No le pidamos, una frase, no le pidamos a un acuerdo de integración que resuelva los temas pendientes que tenemos nosotros como sociedad en Chile. ¿Ya? Si nosotros tenemos una economía básicamente extractivista, de exportación, que es una realidad, otra cosa que puede ser muy sofisticada, que tenemos agroindustria, pero esa crítica que puede ser discutible y hay que abordarla, no le resuelve que yo firme el TPP o no firme el TPP. Eso pasa con políticas internas, de decisiones sobre nuestro rol del Estado, sobre dónde quiero poner los énfasis. O lo mismo pasa con el tema tributario y las desigualdades que tenemos. Entonces, no pedirle a los acuerdos que resuelvan temas en la medida que el acuerdo no amarre. Y eso es muy importante. Y por eso que vamos a ver en detalle después, más allá de lo que usted dijo, don Felipe, que yo me parece bien, pero que vamos a entrar en detalle, que me tiene que mostrar el párrafo, el artículo y la letra que dice que Chile no... Es que si no quedan palabras contra palabras, ¿me explico? Queda una frase que dice que yo aquí tengo... de los parlamentarios de la Cámara de Diputados, no quiero identificarlo, están ahí, pero algunos dicen, el sistema de FP será inamovible. Las empresas transnacionales tienen garantizada una acción si sus expectativas de ganancia razonables son perjudicadas. Si se quiere mejorar el sistema de salud pública, va a haber que indemnizar a las transnacionales. Se transgreden los derechos humanos, se garantiza el lucro futuro, está hecho a medida de las corporaciones. Si se cambia el sistema perverso previsional, las multinacionales que controlan la AFP no van a demandar al Estado de Chile. Eso se dice. Entonces, yo no puedo, claro, cuando son hechos negativos, pero tengo que tener alguna capacidad para discutir. Termino, señor presidente, diciéndole además que este acuerdo sí tiene un elemento, y lo voy a decir que voy a ganar tal vez pocos amigos, tiene, no con ustedes, sino en general, que lo que usted explicó con algo de detalle, que espero que lo abordemos más, todas las disposiciones en materia laboral y medioambiental. Lo que hace este acuerdo, me pueden corregir,
es establecer que ningún país de los firmantes va a rebajar la ley laboral o la ley medioambiental sobre pretexto de obtener inversiones, ¿ya? Y establece un mecanismo de solución de controversias con algo de dientes, que es muy importante. ¿Ah? No es solamente cooperación. Y esto, yo, ¿dónde digo que va a estar la dificultad? Algunos de nosotros que estuvimos en los temas internacionales brigamos por estas disposiciones en múltiples acuerdos. Y por alguna razón fuimos incapaces en América Latina, con gobiernos de corte de centroizquierda, si usted quiere, de incluir disposiciones de esta naturaleza en los acuerdos. Mercosur es el caso para mí paradigmático. Ni solución de controversia en ninguna especie que funcione, y menos en temas de protección de los derechos laborales de los trabajadores y de protección del medio ambiente. Es cierto, tenemos como orientación la OIT, pero lo más importante es que nosotros nos fijamos nuestros estándares. Y no son los países ricos que me van a fijar el estándar a mí, porque se me podrían a mí con eso cortar mis posibilidades. Pero acá, a diferencia de muchos otros países en desarrollo, Chile ha empujado una agenda en el cual el tema laboral y medioambiental está en el tema comercial. Termino acá. Gracias. Desgraciadamente tenemos ya una hora de término que ya bastante pasada, pero yo propondría, si fuera posible, bueno, voy a darle la palabra al senador Moreira. Es muy breve, no voy a que quitarle, posteriormente tomemos alguna decisión, porque no vamos a continuar ahora. A ver, yo solicito la hora, Sí. no porque la estoy usando, no para ir a almorzar. No, pero no. Claro, si podíamos exportar a Navarro, no. Bueno, no, presidente, es que hay una cosa, mire, yo cumplo la hora de la sesión, tenemos bastante tiempo para adelante, pero hay un punto que yo no puedo dejar pasar, que de un punto de vista como parlamentario de gobierno. Y el punto que yo no dejo de pasar es que el senador, por su intermedio, presidente, el senador Lago, habla de que nuestro gobierno, el presidente Piñera y de Chile Vamos, actúa solamente por encuesta en cuanto a la política exterior. Es una apreciación personal de él. Él termina atacando al gobierno y dice que no va a politizar este tratado. Entonces, verdaderamente no entiendo su posición. Lo único que quiero decirle es que nosotros, al igual que él, también defendemos los intereses de Chile. Y aquí se ha generado, por lo mismo que ha señalado el senador Lago, aquí se ha señalado una serie de confusiones. Aquí ha habido una estrategia ideológica de algunos sectores de izquierda que están en contra de este tratado y que han tratado de confundir a la población. Por lo tanto, lo que él ha señalado, estos mitos, estas cosas que se generan en la opinión pública y en algunos medios de comunicación, como el tema de la AFP, bueno, es muy importante que todo lo que ha planteado él, a mí me gustaría que este documento que leyó recién lo pudieran tener ustedes, para que en la próxima sesión categóricamente ustedes respondan, porque aquí hay mucho de mentira. No digo que él esté mintiendo, pero hay mucho de mentira, de cosas que no son reales. Gracias, senador Moreira. Yo creo que, como lo que está pidiendo el senador Moreira, sería bueno tener a la vista las actas de la Cámara de Diputados, porque estas cosas son leídas de ahí. Yo lo que sugiero es lo siguiente, que en la próxima sesión empecemos, yo le voy a pedir a la señora ministra que nos permita contar con el señor López Andía, por lo menos durante un periodo más largo, que nos acompañe en esta discusión. Entonces vamos a hacer todas las preguntas ahí primero y luego empezamos a escuchar a los expertos, que yo creo que tienen que incluir en este caso los expertos a los otros negociadores del tratado, es decir, al ex ministro Muñoz y al señor Rebolledo, a los demás expertos que se nos indiquen. Inmediatamente después escucharíamos, si les parece, a los gremios de empresarios y de trabajadores. Presidente, una inquietud. Yo creo que debiéramos dejar la próxima sesión solo con el Ejecutivo para tener los tiempos necesarios. ¿Eso es lo que está diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Lo va a hacer así. Bueno, vamos a hacerlo naturalmente. Primero vamos a terminar de escuchar al Ejecutivo. Y yo creo que de repente, si se puede, podemos hacer una sesión un día lunes. Y los bueno, demás, la idea mía era realmente dividir en los temas, en lo que estamos haciendo hoy, en los temas de expertos, incluyendo, como digo, a los ex negociadores del tratado, que realmente estarán, entiendo, del mismo lado, a los empresarios y trabajadores, y luego a otras organizaciones. Para eso vamos a citar a una reunión los días martes, y alguna los días lunes o jueves, yo diría más probablemente los jueves, si se puede,
con la única salvedad de que el 21 de mayo es martes, por lo tanto, esa semana tendríamos solo una sesión. Yo le pediría a ustedes que le digan al señor secretario qué días tienen disponibles para acomodar la segunda sesión. La primera sería a partir del... El lunes. ¿Usted, señor senador? Sí, sin debate, ya estamos terminando. No, yo lo que quiero decir senador, si quiere intervenir, venga a la próxima sesión, por favor, con mucho gusto la vamos a escuchar. No hay urgencia que yo sepa, pero vamos a tratar de sacarlo lo antes posible. Le voy a... Sí. Presidente, no, es que yo los días lunes nosotros tenemos, a las 3:30 tenemos infancia, entonces yo lo que pediría es que se respeten los que tenemos a cualquier otra hora del lunes. ¿El lunes en la mañana usted puede? Sí, por supuesto. ¿Usted también, senador Moreira? Para que estemos todos. Lagos, ¿el lunes en la mañana usted puede? Sí, claro, estamos para y el senador, no le vamos a preguntar al senador Guille, los otros son senadores invitados, así que como verán si pueden. Entonces vamos a fijar reuniones el lunes a las 11 de la mañana entonces también, empezando por el lunes de la próxima semana. No, la próxima es distrital, perdón, la siguiente. Regional, es semana regional. Bueno, sin otro particular se levanta la sesión. Gracias.